Desde Cadal me convocaron a hablar junto con Marcos de esta cuestión, ¿no? Desempeño económico, gobernabilidad democrática y rasgos autoritarios en el gobierno de Milei. Seguramente me voy a superponer un poquito, quizás con Liliana, a quien lamentablemente no pude escuchar porque llegué un poquito tarde, y seguramente con Ignacio, con quien trabajamos muchos años juntos y tendemos a ver las cosas bastante parecidos. Y quizás con alguna cosa que puedo complementar respecto de lo ya dicho. Primero quiero basarme en algunos datos muy interesantes que tenemos en mi universidad. En la Universidad Torcuato Di Tella, hace más de 20 años medimos mensualmente el índice de confianza en el gobierno, ICG. Esta medición tiene dos grandes desventajas respecto a las típicas encuestas. Primero, que es muy larga y mensual, desde fines del año 2001, que todos los meses medimos esto, y segundo, que está basada en 5 indicadores. Es más que la popularidad del gobierno, ¿no? Hay 5 cosas diferentes que se miden, después podemos ver los detalles, y esto varía entre 0 y 5. Lo máximo que tuvo fue 3,5, cerca de 3,5. Ven acá los promedios de Néstor Kirchner, NK, Cristina Kirchner en su primer mandato, Cristina Kirchner en su segundo mandato. Después tienen a Mauricio Macri, Alberto Fernández y dónde está Milei en este primer año, ¿no? Si pongo ahí esa línea es el promedio de Milei en su primer año, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan comparativamente, Milei está bastante bien, el gobierno de Milei está bastante bien en la confianza que genera en la opinión pública argentina respecto de presidentes anteriores, muy por arriba de lo que en general estuvo Cristina en sus 2 mandatos, parecido a lo que estuvo Néstor Kirchner en su primer mandato, que fue un mandato de alta popularidad, parecido a la primera mitad de Macri, y salvo el pico de Alberto Fernández, que es el pico del COVID, ¿no? Abril del 2020, donde tuvo un gran aumento en su apoyo, muy por arriba del gobierno de Alberto Fernández. O sea, un panorama bastante optimista. Es cierto, y esta transparencia es muy importante, que hay que comparar contra el primer año de los demás presidentes, ¿no? Porque siempre hay honeymoon, siempre hay luna de miel. Y lo que ven acá, la línea roja es Milei en los primeros 13 meses. El mes 0 es el mes anterior al primer mes de gobierno, que en el caso de Milei es noviembre del año pasado. Y para los diferentes gobiernos lo mismo, el mes 0, el mes 1, hasta el mes 13, que son los que pasaron hasta el día de hoy. Siguiendo con el off the record, el mes 13 ya lo tenemos en la Di Tella, pero no lo publicamos todavía. Se va a publicar dentro de poco, así que voy a pedir por favor que no utilicemos ese dato. Lo que ustedes ven es la comparación con los últimos 5 presidentes, pero para hacer esto más fácil yo diría, vean la línea punteada, que es el promedio de todos los presidentes anteriores a Milei, sin contarlo a Milei, ¿no? Entonces Milei empieza bastante cerca del promedio en los primeros meses, con algunos presidentes que habían estado por arriba de él, como Néstor Kirchner o Mauricio Macri, y otros que habían estado por debajo, como Cristina, en sus 2 mandatos. Baja, como suelen ocurrir después del periodo de luna de miel, pero lo interesante es esto, ¿no? A partir de septiembre, más o menos, el promedio de los presidentes baja y Milei sube, ¿no? Entonces, hay ahí en ese momento o sea, hasta ahí las cosas venían bien, diría yo, venía promedio. Y a partir de septiembre aparece algo así como un clima positivo de fin de año, que es donde estamos hoy, ¿no? Yo creo que hoy estamos todos con una sensación de las cosas le van bien al gobierno. Pongo algunas cosas acá. Inflación a la baja, sigue siendo altísima, pero para estándares argentinos está bajando y mucho más baja de lo que era antes. El veranito financiero, que el dólar bajó un montón en los últimos meses. Paz social, las calles están tranquilas. Esta interacción Trump-FMI que hace que el gobierno apostó a Trump, le salió bien. Eso da la impresión que alguna ayuda le va a dar a la Argentina, el FMI responde a eso, y entonces algún clima
financiero, político financiero externo favorable al gobierno, y concuerdo con todo lo que dijo Ignacio sobre esa cuestión, digamos, que da la impresión de que va a haber un acuerdo y por méritos propios del gobierno, superávit fiscal y contexto político estadounidense. Esta sangría de dirigentes del PRO hacia la Libertad Avanza, que quiero señalar especialmente para aquellos de ustedes que estén hace menos en el país, que es bastante, no es muy esperable. El PRO fue un partido extremadamente exitoso, ¿no? El PRO ganó las elecciones acá en la capital federal, las sigue ganando hace 16 años, ganó las elecciones de 2015, ganó las de 2017, ganó las de 2021, legislativas, ¿no? Para decirlo rápidamente, si yo fuera un dirigente que invertí toda mi vida en el PRO, me quedaría en el PRO. Porque esta cosa es una novedad, la Libertad Avanza me refiero, muy incierta y muy volátil. Entonces, si mañana yo dejé una cosa, una construcción larga, consolidada y segura, para irme, Diego Valenzuela, Diego Santilli, dirigentes que en estos días, Luis Juez, que se han ido del PRO a la Libertad Avanza, yo diría es una apuesta muy arriesgada. A mí me sorprende un poco que la hayan hecho, pero el hecho de que la estén haciendo indica lo fuerte que es este clima, ¿no? A este gobierno le está yendo bien y uno extrapola hacia el futuro y le va a seguir yendo bien. Yo voy a un poquito climáticamente decir que hay bastantes posibilidades que las cosas no vayan tan bien. No digo que vaya a pasar, pero no hay que descartar un escenario negativo para el gobierno, ¿no? Y esto de hubris me llamó la atención, pero como decía, trabajamos mucho con Ignacio que elegimos la misma palabra, ¿no? Esta hubris de podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Hay cosas que el gobierno hace que a mí me parecen muy sorprendentes, ¿no? La postulación del juez Lijo, de 2 hombres para la Corte Suprema y uno de ellos el juez Lijo, que yo diría es parte, voy a decirlo es parte de la mafia argentina. Argentina tiene una mafia, tiene una cleptocracia muy importante del gobierno, ¿no? Especialmente gobiernos peronistas gobierna una corporatividad cuasi mafiosa. Quienes de ustedes sean de Europa del Este, haría alguna comparación con estructuras corporativas postcomunistas en Europa del Este, y que eso implica políticas, sindicalistas, empresas de juego, policía, narcotráficos, empresarios, chronic capitalism, ¿no? Empresarios... Y Lijo, en general, uno lo percibe como parte de ese esquema, ¿no? Entonces, que un gobierno que viene a regenerar la política acepte una propuesta súper riesgosa del juez Lorenzetti de la Corte Suprema que le propone al gobierno ir con Lijo, entiendo yo, bajo la promesa de que Lijo va a fallar a favor del gobierno en cosas que son muy importantes para el gobierno, porque mucha de la agenda de reformas y desregulatoria del gobierno va a pasar por la justicia y por la Corte Suprema. En la Argentina la justicia ha tomado decisiones muy importantes respecto de leyes que pasan o no pasan, ¿no? Al kirchnerismo la Corte Suprema le limitó bastantes cosas, le bajó bastantes iniciativas, pero el problema, o sea, es una jugada arriesgada y me parece, en mi opinión, equivocada, ¿no? Porque el hijo, una vez que sea juez, si es que lo es, va a hacer lo que quiera. Tiene 20 años ahí para... No va a ser fiel al gobierno. Entonces, me parece que fue una jugada mala, arriesgada, que no puede salir bien o porque no va a pasar, o porque si pasa, Lijo pienso que va a traicionar al gobierno bastante rápidamente, es mi percepción. Pero el hecho de que la hayan hecho es muy informativo, ¿no? Es decir, que hayan decidido ir a algo así. El hecho que hayan decidido salir a pelearse con los medios. El hecho que hayan decidido salir a pelearse con los propios. O sea, es muy informativo que están peleados con la vicepresidenta. O sea, el núcleo de los 3 salió a buscar de enemigo a la vicepresidenta, que es la que controla la Cámara de Senadores, y es la persona que Milei eligió, primero como candidata a diputada en 2023, o sea, en 2021, perdón. Él la eligió a Victoria Villarruel como candidata a diputada en la capital federal y después la eligió como candidata a vicepresidenta. Y ahora es su principal enemiga, no sé si la principal, pero o sea, hay algo, yo diría, de algo que no está funcionando bien en ese triángulo, ¿no?
quizás para el lado del culto a la personalidad, de que el que tiene la mínima disidencia con este gobierno pasa a ser un enemigo. Y yo entiendo que eso lo hiciera Cristina con Cobos, Cristina con su vicepresidente, desde una posición de poder, pero que lo haga Milei me parece que revela hubris y potencialmente un problema, ¿no? Bueno, acá están los componentes del ICG, son los 5 que mencioné antes. La capacidad para gobernar, para hacer las cosas bien, es lo que aparece más alto. Históricamente ha estado alto, pero no, me parece que la gente está mirando eso. Este es un gobierno que puede hacer cosas. Por supuesto, el tema de la inflación ha sido el principal, ¿no? Y también un gobierno que en temas de honestidad parece relativamente bien, y donde lo principal que está en rojo, digamos que está literalmente en rojo, lo que está peor para este gobierno, es esta cuestión del interés, que es si se gobierna más para el interés de la gente en general o para el interés de algunos privilegiados y corporaciones, y en eso el gobierno de Milei está un poco más débil. Pero quiero ir al sustantivo de mi presentación. Primero, ¿por qué le está yendo bien a Milei en la opinión pública? La visión convencional que tienen muchos medios, muchos colegas en la academia, etcétera, es que el ajuste macroeconómico, la estabilización macroeconómica es impopular y que la gente vota con el bolsillo, ¿no? Tomé esta cita del Le Monde Diplomatique, ustedes pueden comprar en cualquier kiosco de Buenos Aires Le Monde Diplomatique, la versión latinoamericana, argentina, que usan estas hipérboles, ¿no? O sea, Milei es una tragedia social de proporciones bíblicas, ¿no? No se me ocurren palabras más exageradas. Si hubiera una tragedia social de proporciones bíblicas, no estaríamos viendo los datos de opinión pública que estamos viendo, ¿no? La literatura académica dice otra cosa. Las reformas económicas de mercado y en particular la inflación baja son recompensadas por electorados latinoamericanos. Yo mismo escribí mi tesis de maestría y después un artículo sobre esto. 2 colegas argentinas, Victoria Murillo y Virginia Oliveros, con un coautor, prueban que en América Latina la gente recompensa la baja de la inflación fuertemente a los gobiernos electoralmente, ¿no? Entonces, me parece que... y la Argentina ya sabía esto, porque Menem hizo un ajuste y una reforma estructural bastante más profunda que la de Milei, bastante más profunda que la de Milei en los 2 o 3 primeros años. Ganó las elecciones del 91, las del 93 y las del 95, digamos. No, me parece que esto no requería tanta explicación. Y el voto realmente no es del bolsillo, ¿no? Uno escucha y vuelve a escuchar a los periodistas, perdón la crítica, pero la gente vota con el bolsillo. No, sabemos desde el punto de vista académico que la gente no vota con el bolsillo fundamentalmente. La gente vota evaluando cómo está la economía sociotrópica. Eso quiere decir, influye mucho más en el voto cómo yo percibo que le está yendo al país que cómo yo percibo que me está yendo a mí mismo. Y ese es un hallazgo de la sociología electoral estadounidense, la europea y la argentina también. En todas partes se ha replicado. Entonces puede ser que los argentinos la estén pasando mal con el aumento de las tarifas, con el ajuste, con una serie de cosas. Pero sienten que la economía del país está yendo en una buena dirección. Está bajando la inflación, está el veranito financiero. Hay una percepción de que la economía va bien. Y entonces eso me parece que explica estos buenos números de Milei en la opinión pública. Uno puede imaginarse 2 futuros acá. Un futuro virtuoso es que continúa la ortodoxia fiscal y monetaria, se sigue reduciendo la inflación, la agenda de Federico Sturzenegger funciona y bajan los costos de la Argentina muy altos por estas cuestiones de negocios entre sindicalistas, políticas sindicales, empresarios, etcétera, que aumentan los costos en corrupción, en regulaciones innecesarias, etcétera, en la Argentina. Que hay una recuperación económica, que es lo que hay ahora, es decir, se recupera lo que perdió la Argentina en muchos años, y eventualmente un crecimiento, que falta mucho para llegar al crecimiento, se llegaría en el 26, 27, 28 por ahí, porque hay mucha capacidad instalada de la Argentina todavía sin usar. Y la apreciación cambiaria se mantiene moderada. Hoy está claro que el peso está demasiado fuerte, me parece que todos los economistas coinciden en esto, pero no terriblemente fuerte. La cuestión es si, por ejemplo, ahora que el gobierno decidió bajar a 1% la tasa de evaluación mensual del dólar oficial, eso va a hacer que se aprecie más rápidamente el peso.
Y bueno, la Argentina tiene 10, 15, 20 experiencias de esto, todas terminaron terriblemente mal, ¿no? Entonces, la cuestión es si el gobierno va en algún momento a reaccionar a esto. Poca apreciación por poco tiempo es sostenible, mucha apreciación por mucho tiempo no es sostenible. El futuro vicioso es una apreciación cambiaria populista. Esto quiere decir muy fuerte que los argentinos podamos veranear en Brasil, en Miami, en Europa, barata, que nadie puede venir a Argentina porque todo es caro, que los exportadores no pueden exportar, que los importadores pueden importar barato. Enfermedad holandesa, ¿no? Los sectores que generan dólares por el boom o por enorme eficiencia, me refiero al boom de los commodities que se viene en la Argentina, ahora voy a hablar de eso, o por ser muy eficientes como el campo, generen dólares que permitan mantener esos sectores de la economía en buenas condiciones y el resto de la economía languidezca, ¿no? Y pase algo que creo que vos, Ignacio, llegaste a decir, ¿no? Como que empieza a haber un malestar, desempleo, fábricas que cierran, sectores de la economía. Y digo al pasar que hoy el sector agropecuario está muy enojado con el gobierno, ¿no? Porque se está dando una combinación, una tormenta perfecta de apreciación cambiaria, bajos precios internacionales de los commodities que exporta Argentina y retenciones que Milei quiso aumentar al principio del gobierno y el Congreso no permitió, ¿no? O sea que, como ocurre en la Argentina desde el año 45, los gobiernos explotando la gallina de los huevos de oro, que es el campo, y cada vez es menos la gallina de los huevos de oro porque la Argentina tuvo una revolución de producción agropecuaria en la década del 90, cuando no había retenciones, había regulación, etc. Duplicó, triplicó su producción agropecuaria y ahora está absolutamente flat desde hace mucho tiempo, mientras que la de Brasil aumenta un montón. Bueno, la Argentina tiene estas rarezas de tener impuestos a las exportaciones muy altos, ¿no? Que es una cosa que en el mundo no existe, pero que revela algo de la peculiar economía política de la Argentina, ¿no? Esperen que me fui. Entonces, crecimiento fragmentado en enclaves, energético, minero, potencial corrida contra el peso y crisis financiera. Le pasó a Macri en 2018 cuando nadie lo esperaba, ¿eh? Macri ganó las elecciones de 2017, todos dijimos, esto sigue bien, la economía estabilizada, gana en el 2019, crisis financiera en el 2018, Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, intentó frenar la corrida cambiaria, le fue muy mal, el mercado se lo llevó por encima al Banco Central, el Banco Central vendió un montón de reservas y tuvo que devaluar de 20 a 30 o 20 a 40 el peso después de intentar evitarlo, ¿no? Entonces, todo eso podría volver a pasar, más el malestar social. Entonces, estoy planteando un futuro virtuoso y vicioso. Ojalá supiera si va a ocurrir uno de esos dos o algo intermedio, pero no quiero dejar de plantear las alternativas, ¿no? Entonces, depende, ¿cuál de los dos dependerá? De decisiones de política económica del gobierno, de decisiones del Fondo Monetario, de los precios de los commodities, que son notoriamente volátiles, del clima macroeconómico internacional y de la política, ¿no? De lo que ocurre en la política argentina. Y voy al tema entonces sobre el que principalmente me convocaba Gabriel a hablar, que es, bueno, ¿hay acá un riesgo autoritario? Ustedes saben, aquellos de ustedes que vienen de Europa lo ven en primera persona, hay en Europa y digamos, en Hungría, en Polonia, en Turquía, en varios lugares, erosiones de la democracia desde adentro, ¿no? También acá en América Latina, ocurrió en Venezuela clarísimamente, gobiernos que son elegidos y erosionan la democracia desde adentro. Ese es el modo central de retroceso democrático de los últimos 20 o 25 años. Y para que eso ocurra tiene que haber una intención del gobierno de hacerlo y algunos recursos del gobierno que yo, siguiendo un esquema interpretativo de un libro reciente de Kurt Whelan, un colega de la Universidad de Texas, voy a decir que depende de cuántos recursos institucionales tenga un gobierno para hacerlo, cuántos recursos económicos, fiscales y qué oportunidades tiene, ¿no? Whelan le da mucha importancia a las oportunidades que son crisis resueltas. Esas son las oportunidades, ¿no? Es Fujimori resolviendo la crisis económica y la crisis de seguridad. Alguien hablaba de seguridad antes. Bueno, Fujimori resolvió dos crisis grandes en Perú y pudo establecer un autoritarismo gracias a eso. O sea que hay como una especie de conexión perversa entre la efectividad para rescatar a un país de una crisis y
usar eso para después establecer un régimen autoritario. O Bukele en estos días en El Salvador, ¿no? El cariz populista conservador, ¿no? Del estilo de los populist radical right parties en Europa, ¿no? Sugiere intención, que hay una intención de ir hacia un modelo más autoritario. Los mensajes muy críticos de los medios, la violencia verbal del presidente contra los opositores también sugieren intención de autoritarismo. Recursos económicos, fiscales, yo diría, no en 2025. Claramente la Argentina este año está en un momento de gran, austeridad fiscal. No hay plata, es real, no hay plata, ¿no? Pero a partir de 2027 empiezan rentas petroleras e hidrocarburíferas muy importantes, ¿no? Porque se están construyendo los oleoductos, los gasoductos, que con el gobierno más promercado de Milei, el RIGI, la maduración de los yacimientos de Vaca Muerta, que se vienen explotando hace tiempo, y lo mismo con cobre, litio, etcétera, van a generar, algunos hablan de una segunda pampa húmeda, ¿no? Todas las exportaciones de la pampa húmeda, que son algo así como 30.000 millones de dólares, otros 30.000 millones de dólares que van a llegar por exportaciones mineras y petroleras y gasíferas, y va a ser mucha plata eso. Va a llegar escalonadamente y va a depender la magnitud de los precios de los commodities, pero en algún momento va a llegar. Así que en el futuro, hay algo de recursos económicos potencialmente usados para autoritarismo. Oportunidades, bueno, sí, claramente hasta el día de hoy Milei ha rescatado a la Argentina de una crisis, ¿no? La performance económica de fin de Alberto y Massa fue terrible, ¿no? Pobreza 42%, inflación 230%, reservas negativas en el Banco Central. Bueno, la economía argentina no podría haber estado peor a fin del año pasado. Digo, no radical, no era la crisis del 89, donde Alfonsín termina con hiperinflación, saqueos en los supermercados, etc., pero sí una percepción de crisis bastante fuerte. Y los recursos institucionales, de esto hablaba Ignacio hace un ratito, son muy débiles hoy, ¿no? El gobierno es debilísimo en el Congreso, es muy débil en la Corte Suprema, no tiene absolutamente nada en las provincias, y va a seguir siendo débil, coincidiendo con el análisis que hace Ignacio. En el Senado va a haber pocos senadores de Libertad Avanza, va a haber más que ahora, pero todavía bastante pocos. Diputados va a haber más que ahora, pero no llegando a un tercio probablemente. Y recién en 2027-29 podría haber un panorama legislativo más o menos holgado para el gobierno, ¿no? Y esto es altamente incierto, depende de que efectivamente le vaya bien al gobierno en elecciones este año y de nuevo en el 2027, ¿no? Un antecedente importante es que el kirchnerismo claramente tuvo la intención de hacer algo más autoritario, con mucho más recursos institucionales, con mayorías legislativas, y no le fue bien, ¿no? La verdad que no lo lograron, gobernaron mucho tiempo, pero lo que pasó ahí es que hay unos límites, yo voy a decir rápidamente, institucionales y fácticos en la Argentina para autoritarismos. Esto no le da garantía a nadie, pero la historia dice que la renovación parcial del Congreso, que hace que vos tenés que ganar muchas elecciones seguidas para tener una gran mayoría, el sistema proporcional, que hace que estén representados todos los partidos políticos y que no te llevás grandes mayorías legislativas, salvo que tengas grandes mayorías electorales, las mayorías agravadas que la Constitución Nacional requiere para jueces de la Corte, para decretos de necesidad de urgencia, etcétera, para procuradores, etcétera, le ponen límites como le puso al kirchnerismo. El kirchnerismo, muchas cosas quedaron trabadas por un tercio que se opuso a la agenda del kirchnerismo. Una Corte Suprema de Justicia bastante independiente, ciertamente muy independiente de este gobierno. El federalismo, que hace que haya 24 gobernantes subnacionales que hoy en día no están demasiado alineados con el gobierno nacional. Cada 2 años hay elecciones y los argentinos solemos darle sorpresas a los gobiernos. O sea, los gobiernos pierden elecciones en el momento que no esperan perder elecciones. Y una oposición que yo hoy llamaría robusta, fragmentada, desorganizada, confundida, pero si junto al PJ, a la izquierda, que son una oposición fuerte al gobierno, y a la UCR, la coalición cívica y partes del PRO que no apoyarían
una deriva autoritaria. De hecho, hoy están criticando mucho las derivas autoritarias del gobierno. Creo que todo esto configura un panorama más o menos favorable, digamos, optimista respecto de la posibilidad de un autoritarismo en Argentina. Quiero, perdón que ya estoy un poquito pasado mis 20 minutos, pero terminar con otro riesgo que a mí me parece más grave y que tiene que ver con el riesgo que las cosas vayan mal, digamos, ¿no? Y es un riesgo bastante común en América Latina, ¿no? Que es la interrupción presidencial. Hay un montón de presidentes en América Latina que no terminan sus mandatos, especialmente cuando son minoritarios en el Congreso, ¿no? Entonces, la estabilidad de Milei va a depender fundamentalmente de que mantenga esos altos niveles de popularidad que mencioné al principio de la presentación. Pero la popularidad es notoriamente volátil, ¿no? En este primer año ha sido muy sólida, pero De la Rúa la perdió completamente en un año. Cristina Fernández de Kirchner la perdió en 6 meses desde que asumió hasta julio del 2008. Alberto Fernández pasó de un pico enorme a un valle profundísimo en menos de un año. O sea, hay bastantes antecedentes de gobiernos populares que en algún momento pierden su popularidad por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, la Libertad Avanza no tiene escudo legislativo propio. El escudo legislativo es 1/3 de legisladores que puedan frenar un juicio político contra el presidente, ¿no? No lo tiene hasta el 2025 y creo que no lo va a tener hasta el 2027 tampoco. Propio, digo, ¿no? Con diputados y senadores propios. Es un gobierno altamente dependiente del escudo de popularidad, ¿no? Por lo menos hasta el 2027. Acá hay una lista de presidentes latinoamericanos con minoría legislativa que fueron echados o renunciaron recientemente por algún tipo de crisis. Y nosotros tenemos nuestros propios antecedentes, ¿no? Alfonsín no terminó su mandato, De la Rúa no terminó su mandato, el presidente Duhalde tampoco terminó su mandato. Entonces, lo que quiero decir, y quiero ser muy claro en esto porque suena un poco tremendista, ¿no? En este clima de fin de 2024, principio de 2025, bastante favorable para el gobierno, creo que no tenemos que perder de vista la posibilidad de que haya un 10, 20, 30% de probabilidad de esto en los próximos 3 años. No digo que vaya a pasar, creo que no es lo más probable, pero no hay que descartarlo, no hay que, me parece, dejarse envolver por el clima de éxito actual, ¿no? Esto hay una inherente incertidumbre, ¿no? Son algo probables tanto el escenario de consolidación autoritaria, que yo creo que no, pero alguna probabilidad tiene, como el escenario de interrupción presidencial. Más probable, sin embargo, es algo intermedio, un mandato estable, como fue el de Macri, o 2 mandatos estables, como fueron los de Menem, de gobiernos macroeconómicamente responsables y políticamente limitados. O sea, que hagan las cosas macroeconómicamente en forma razonable. Lo que ha pasado en la Argentina es un péndulo de locura macroeconómica, digamos, el kirchnerismo, Alberto Fernández, o razonabilidad macroeconómica, y ahí nos vamos debatiendo. Y políticamente limitados en el sentido de que nunca el gobierno de Macri tuvo tanto poder. El de Menem, que tuvo bastante más poder, también estuvo bastante limitado. Y definitivamente, por lo que decía antes, está muy limitado. Así que si tuviera que cerrar, diría, riesgo de deriva autoritaria, puede ser, pero no muy alto. Riesgo de un gobierno que entre en algún momento en crisis, yo lo veo más alto lo veo más alto, y no sería bueno para el país, definitivamente. Pero posiblemente el escenario más probable es algo intermedio entre esas dos cosas. Bueno, gracias, perdón que me pasé del tiempo.